Vamos a la palabra del Señor. Si usted tiene su Biblia cerca allí, ¿cierto? O ahí cerquita, al lado suyo, ábrala en las cartas de Pablo a los Corintios, en su segunda carta. Segunda carta a los Corintios, vamos a leer 2 versículos de diferentes capítulos, pero serán importantísimos al tema que yo quiero hablar. El tema es el poder de Dios en tu debilidad. Repito, el poder de Dios en tu debilidad. Es importante entender que no es tu competencia, que no viene de ti, que no es tu fuerza, ni con todo lo que sepas y todo lo que tú sabes es bueno, pero siempre tienes que entender que todo lo que Dios hará en nosotros será en su poder, no en tu fuerza. Tienes que olvidarte de eso. Amén. Sino en su poder. Amén. Pablo era un hombre tremendo, tremendísimo, un siervazo, como dice un pastor muy querido, un siervazo, amén, pero él reconoce que no es él, es Cristo en él, es el poder del Espíritu Santo, es Dios obrando en él, es la gracia de Cristo en él, amén. Así que vamos a leer 2 de Corintios capítulo 13, verso 4, dice así: porque aunque fue crucificado en debilidad, está hablando de Cristo allí, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Cristo vive por el poder. Pues también nosotros, ahora habla de ti y de mí, de la iglesia, somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Gloria a Dios. Amén. Somos débiles, pero vivimos en el poder de Dios para obrar tremendamente. Y en 2 de Corintios, capítulo 12, córrase una hoja para atrás, ¿cierto? Verso 9, dice, esto lo voy a hablar en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en tu debilidad, así que ahora me alegro. Así que dice Pablo, ahora se puede entender, entonces, así que ahora yo me alegro de jactarme de mis debilidades, porque el poder de Cristo puede actuar a través de mí. Gloria al Señor. Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Amén. Pablo dice aquí en este capítulo 12 que él había orado 3 veces diciendo, quítame esta, Señor amado, este aguijón, quítame esta debilidad. Y Dios le responde, mi gracia es todo lo que necesitas. No te voy a quitar esa debilidad porque esa debilidad te hace a ti actuar en el poder de mí. Amén. Aunque nosotros tenemos cosas que son importantísimas y son loables. A mí yo aplaudo y me asombro de gente con una capacidad de gestión tremenda, hermanos amados. Como lo que hicieron los jóvenes, como lo que hacen las damas a veces, como lo que hace cada uno de nosotros. Quizás usted es súper aplicado y súper inteligente y súper hábil en muchas cosas. El otro día, cuando hicimos la tarima en la iglesia, estaba con mi hermano Pepe Cano, y él de una manera especial, su habilidad natural para hacer una cosa que para mí era imposible, yo no sabría hacer. Y así veo cómo cada uno en esas áreas tiene una habilidad tremenda. Pero en las cosas del reino, ninguna otra cosa nos sirve sino el poder de Dios. Amén. Y a Dios, escucha bien, a Dios les encanta usar gente que reconoce que son débiles. Amén. Esa debilidad, esa barrera, esa muralla que quizás nosotros decimos, Señor, ¿por qué tengo estas cosas? ¿Por qué me pasa esta situación? ¿Por qué no puedo superar esto en mí? Dios lo permite para que tú descanses en el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos debilidades. Tú tienes que, primero que nada, reconocer que hay debilidades en ti. Quizás es tu carácter. Quizás es tu autosuficiencia. Yo sé todo, déjenme a mí, yo lo hago todo. Amén. A mí, yo veo gente así, ¿amén?, que quiere la autosuficiencia. Quizás es, a lo mejor son tu mente que tú dices, no puede ser, para mí 2 más 2 son 4, y para Dios no lo es así. Para Dios 2 más 2 a lo mejor no es 4, como tú razonablemente lo piensas, a lo mejor para Dios es mucho más. Entonces esas debilidades o esas barreras, ¿cierto?, que te
se te ven en ti, tú dices, Señor, quítala, porque no quiero tener esto, pero Dios dice, bástate, porque así yo puedo usarte en esas debilidades, en esas situaciones en que para ti parecieran que fueran un tropiezo, para Dios te usa. Porque Dios se mueve con vasos quebrados. Dios se mueve con gente que reconoce que solamente depende de Dios y de nadie más. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. A veces nuestras debilidades son notorias, como físicas, pongámosle, emocionales. Y a veces hasta espirituales, así, presiones, y tú ahí se sientes como que el diablo te tiene presionado. A veces esas debilidades, esos defectos, son las cosas que Dios ha dejado o permite para que tú seas un instrumento poderoso en las manos de Dios. Hermanos amados, este es el tiempo en que Dios nos vuelve a recordar que solamente por Él somos lo que somos. Amén. Solamente por Él somos lo que somos. Y no es que seamos más inteligentes o que seamos fuertes físicamente, que podemos hacer lo que queramos, sino que todo depende de Él. ¿Cuántos reconocen eso? Es el tiempo, iglesia, que nosotros podamos reconocer que todo depende de Dios. Amén. Amén. Todo depende de Dios. Fíjate que nuestras expectativas a veces, ¿es cierto?, son diferentes a las que Dios tiene. Nosotros quizás nosotros queremos hacer esto y esto otro, y a veces no son lo que Dios quiere hacer. Aquí a veces hemos errado, a veces nosotros queremos seguir un camino o hacer algo cuando Dios dice, no, yo quiero que hagan esto otro. ¿Por qué qué? Porque buscamos el camino de la lógica, buscamos el camino de saber de que voy seguro en eso, pero a veces Dios nos va a llevar en camino en que solamente la luz de Cristo te va a iluminar, en donde solamente vas a depender de Dios. Yo no sé si lo he contado, sí que lo he contado muchas veces. Yo tuve la oportunidad, y yo sé que Dios me lo permitió, de estar naufragando en un barco donde había una tremenda tormenta, se lo digo así en serio. Donde yo estaba allí en ese barco y no era un sueño, era en realidad yo estuve en ese barco. Y hubo ahí cruzando el barco, y cómo se hundía, cómo se levantaba, cómo bajaba, cómo las olas lo cubrían entero, cómo uno solamente dependía de la misericordia de Dios. Y dependía del práctico que estaba guiando ese buque, que conocía esos canales, que conocía ese mar, para llevar a ese buque a puerto seguro. Solamente, así es Dios con nosotros. Así es, cuando te ves en un temporal, te ves en una situación que dices, Señor, es porque Dios quiere controlar tu vida, quiere que sepas y tengas la seguridad que Él te va a sacar en victoria, que te va a usar en medio de esas dificultades, que esas debilidades en ti se harán fuertes y poderosas porque Cristo está en tu vida. Amén. Yo quiero que entiendas eso, no es tu fuerza. A veces hemos querido actuar con nuestra fuerza, y en cierta manera da resultado, pero cuando Dios quiere que tú remes más adentro, donde están las profundidades, allí ya no dependes de ti. Allí ya no solamente dependes del Espíritu Santo. Es como la visión que tuvo el profeta cuando un varón le va midiendo 1000 codos y 1000 codos y 1000 codos. Dice, me midió 1000 codos y llegó hasta los tobillos. Me podía mover en ese río, pero después me midió más y me llegó a las rodillas. Aún todavía podía depender de mí. Pero después me llegó hasta los lomos ahí arriba y ya no podía, cierto, depender de mí, sino a nada. Es decir, aquí Dios nos está sumergiendo. Hermanos amados, si Dios te está llevando a esas aguas profundas, si Dios te está llevando a bogar más adentro, es porque Dios quiere que cada uno de nosotros dependamos totalmente de Él. Yo quiero depender de Él. Yo reconozco delante de usted y delante del Señor que muchas veces me ha afirmado en mi propia prudencia, me ha afirmado en mi propia fuerza, y cuando me siento ya como que no dependo de mí, me paro y digo, Señor, no quiero avanzar más porque me da temor de cierta manera. Pero sabes, Dios me dice, avanza, porque yo estoy contigo, porque yo voy contigo, yo quiero llevarte a cosas más grandes. Hermanos amados, así que no depende de nuestra expectativa, no depende de lo que nosotros somos, amén, sino que dependemos de Dios en todo eso. Pablo dice allí en 1 Corintios, dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Dios llamó a lo que quizás nadie podía
decirnos lo que éramos. Amén. El enemigo está presto a apuntarnos y a recordarnos lo que era. Tú eras un drogadicto y nunca voy a hacer nada. Tú eras un borracho, tú eras un adúltero, tú eras un fornicario, tú eras un religioso que te pegabas en el pecho y allí dependías. Y ahora, ¿qué vas a hacer? Tú tienes que decirle al enemigo, aunque no le des, como diría el argentino, mucha bolilla al diablo, pero tú tienes que decirle, ahora estoy en Cristo y soy nueva criatura. Y no depende de mi fuerza, dependo de Dios, que me dio todo el poder, que me garantiza victoria a través de su vida y su muerte. Aleluya. Eso tienes que decirle si tienes que un momento comunicarte con... Pero, como te digo, no le des mucha bolilla. No hable mucho con el enemigo. Habla con el Dios que te ama, con el Dios que te llamó. Aleluya. Glorioso Dios. Amén. A Dios nunca le impresionó nuestra fuerza. A Dios nunca le impresionó, ¿cierto? Y nunca nos va a impresionar nuestra autosuficiencia. A Dios lo que le impresiona, si quieres impresionar a Dios, te doy un consejo, aquí viene un rema para ti, sé totalmente dependiente de Dios. Dice el Señor, cuando se pone en el monte de las bienaventuranzas, diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué significa pobre de espíritu? No significa que tú andes así mendigando, ay, pobrecito de mí, sino que tú reconoces que toda tu fuerza, toda la gracia, todo el poder, todo lo que tú eres, viene de lo alto. Señor, yo no hago nada. Moisés dijo, yo no me muevo de aquí si tú no vas conmigo, Señor. Él era inteligente, Moisés. Le dijo, yo no me muevo de aquí, yo no voy de aquí, ni un paso doy si tú no me garantizas que vas delante de mí. Él dijo, anda, porque yo voy contigo. Dios le había mandado a Moisés liberar a un pueblo esclavizado que estaba en Egipto, pero sabía que no era con su fuerza. Moisés había estudiado, recuerden la historia, él fue nieto del faraón, la hija de faraón lo tomó como hijo adoptivo y le enseñaron toda la sabiduría en ese momento de Egipto. Fue un general, fue un hombre instruido con todos los sabios que había en ese momento. Pero ninguna de esas cosas le sirvió. Dios lo llevó 40 años al desierto a cuidar ovejas. Dejó todo eso ya atrás. Él ya ni siquiera dice así, no sé ni hablar, dijo. Perdió hasta el idioma, perdió cómo decir. Lo único que a lo mejor sabía era silbar a la oveja. Y, venga, oveja. Eso es lo único que quedó en su idioma. Pero después dijo, ahora reconozco que todo eso, como dijo Pablo, no me sirve, es basura. Ahora dependo única y exclusivamente de Dios. Si tengo que liberar a un pueblo, va a ser no a mi manera, sino a la manera de Dios. Glorioso Dios. Si tú eres un hombre y una mujer que tiene un deseo guiar de tu corazón por salvar la gente, por salvar tu familia, por salvar tus vecinos, por salvar Villa Alemana, por ir a lugares a predicar el Evangelio, tú tienes que reconocer que no dependes de tu fuerza, dependes de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. Esta es la actitud que el Señor bendice, aleluya, que Dios bendice, amén, que Dios usa, que Dios espera de cada uno de nosotros, amén, gloria a Dios. Ahora, cuando Dios habla de nosotros como debilidad, esa debilidad que al menos que tenía Pablo, es para nosotros, debe ser una manera de reconocer que Dios está obrando en mi vida. Ahora, un aguijón, como Pablo lo dice, el aguijón en la carne no era un pecado, ni un vicio, ni un defecto, amén, sino que era una limitación dada por el Señor para que en todo eso Él actuara en el poder de Dios. Esas cosas, amén. No, aquí no es que yo tengo un aguijón, soy bueno para el trago, soy bueno, todavía me queda el garabato, todavía me queda el fumar, todavía me queda algunas cositas. No, eso Dios lo quitó en la cruz. Usted tienes que rechazar eso. Amén. Aún puede ser una debilidad y tú sientes que lo hiciste y te sientes mal, pero las debilidades que Dios te está hablando son cosas que Dios allí te da para que tú dependas completamente del Señor. Amén. Son limitaciones dadas puestas por Dios para que tu misma vida sea entregada a la despensa de Dios, al vivir en Dios, a reconocer que solamente Dios puede hacer las cosas en tu vida. Amén. Ahora, ¿cuál es el antídoto de todo esto?
primero que nada, debemos reconocer nuestras debilidades. Debemos admitir nuestras imperfecciones. Tenemos que dejar que el Señor obre allí y decirle, Señor, yo reconozco esto. Amén. Yo reconozco que en esto yo no soy fuerte. En esto reconozco que yo me supera, que me vence muchas veces, que no puedo lograr superar, saltar esa valla. Dios te dirá, confía en mí, yo actúo en esa debilidad, pero tienes que reconocerla porque a veces no la reconocemos. Y a veces nos desmoralizamos, y a veces decimos así, textualmente, ¿para qué sigo orando? ¿Para qué sigo yendo a la iglesia? ¿Para qué pertenezco al cristianismo si esas cosas en mí el Señor no me las ha quitado? Vuelvo a insistir, si Dios te la ha dejado es porque Dios, a través de esa debilidad, Dios te quiere usar. Hermanos amados, te declaro una palabra profética. Dios te va a usar poderosamente en este tiempo. Con esas debilidades que tienes, solamente déjate guiar por el Espíritu Santo. Ya no le des más importancia a esas cosas que quizás en tu vida te superan. El carácter, a lo mejor te enojas por todo. A lo mejor es tu ¿cómo se llama? Emociones. De repente estás arriba ahí y de repente estás como bajoneado y no quieres saber de nada. Esas cosas Dios las tiene allí porque tú tienes que depender completamente del Señor. Tienes que descansar en el Señor. Amén. Tienes que vivir esperando que Dios obre en tu vida de una manera tremendamente. Ahora, nuestras debilidades también a veces Dios las permite porque vienen de una manera un poco más sutil, un poco más camuflada. Amén. Hay debilidades que se ven, se notan, pero esas son más camufladas, como nuestro ego, nuestra arrogancia, amén, nuestra dijimos, autosuficiencia, nuestro comportamiento duatativo. Estamos allí, a veces te preguntan o nos preguntan, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? ¿Bien? Bendecido y en victoria, y tú sabes que estás mal. Tú sabes que estás mal, tú sabes que estás pasando por el valle de sombra y de muerte. Amén. Tú sabes que necesitas auxilio, necesitas ayuda, pero por tu orgullo dices, no estoy bien, y sigues viviendo así. Entonces tú tienes que reconocer, y aquí va la importancia del cuerpo de Cristo. Aquí va la importancia. Hoy como iglesia no nos juntamos, no estamos cerca, no nos tocamos, pero estamos conectados igual. La iglesia no se ha desmembrenado, la iglesia no está en una UCI, la iglesia sigue viva y sigue poderosa. Y tú eres la iglesia, pero a veces por nuestras situaciones de autosuficiencia o de ¿cómo se llama? De arrogancia, no queremos ayuda. Yo no quiero nada. No, déjeme así nomás. No necesito. Yo nomás voy a salir. Yo solito voy a salir de allí. No, hermanos amados. Todo el cuerpo necesita ayuda. Yo necesito de ustedes como ustedes necesitan de mí. Yo necesito de cada uno de ustedes. Aún del más nuevo. Aún del más que recién llegó. Dios quiere que podamos unirnos. Fíjate esto. Una debilidad, un aguijón, puede servirnos como un regulador de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Amén. Eso, a veces nosotros queremos ir más rápido que Dios. Queremos correr más rápido que Dios. Amén. O queremos adelantarnos a los hechos de Dios. Amén. Y Dios con nuestras limitaciones como un regulador, como un freno a tu vida. Amén. Mira con Gedeón. Gedeón Dios lo llama, ¿cierto? A libertar y a salir de
de esa opresión que venían los enemigos a robarle toda la cosecha. ¿Cuántas veces nosotros estamos allí, vamos re bien, y de repente viene el enemigo y nos roba toda la bendición, hermanos amados? Así pasaba en ese momento. Y Gedeón le dice, tú vas a libertarnos. ¿Y sabes cuánta gente junta Gedeón para pelear contra los enemigos? 32.000 hombres. Él quedó súper asombrado y dijo, con esto me basta. Y el Señor le dice, no, Gedeón, que se vayan. Y les redujo de esos 320.000 hombres, 32.000 hombres, a 300. La diferencia era, aquí lo tengo, 450 hombres enemigos por uno. Era imposible. Era imposible, ¿cierto? Pero Dios le dio una tremenda victoria. A veces esas limitaciones en ti son un regulador, porque tú dices, si no lo tuviera, tú dirías, aquí con esto yo soy capaz. Vamos nomás. Pero a esas limitaciones dice, con esto tú vas a tener que depender totalmente de mí. Gloria a Dios. De lo que Dios hace. Amén. De lo que Dios se mueve, no es a tu manera. Dice la palabra en Isaías que los caminos nuestros no son igual que los caminos de Dios. Y eso tienes que entenderlo. Y los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios. Ahora Dios quiere revelarnos el plan, quiere revelarnos la manera de avanzar como hijos de Dios. Si me dan 5 minutitos más, termino, para no quedar colgado. Esa es la manera de Dios. Dios quiere que podamos avanzar a su manera. ¿Amén? Todos los gigantes de Dios fueron personas, estamos hablando gigantes, hombres de Dios, fueron personas débiles. Abraham fue una persona débil. Moisés fue un hombre que dice allí la palabra que no hubo un hombre más manso que Moisés, pero antes de eso fue una persona iracunda, mató a un hebreo y se quiso meter en esto y siempre quiso actuar en su fuerza, pero Dios lo controló. Dios sabe controlarnos a nuestra vida. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda justicia y a toda verdad. Abraham, ya lo dije, era un temeroso. Nosotros vemos que fue el padre de la fe, pero antes de eso fue un temeroso. Y 2 veces, no solamente una, 2 veces mintió para salvar su pellejo. Una vez contamos historias, ¿se acuerdan? Que cuando hubo hambre en la tierra, él partió a Egipto. Y cuando iba entrando a Egipto, recién el viejito Abraham se da cuenta que su esposa Sara era hermosa. Le dice, oye, tú eres muy hermosa, esposa. Y yo sé que aquí los egipcios te van a mirarte con ojos raros y por ser mi esposa me van a matar a mí para que tú quedes viuda y casarte con eso. Así que dile que eres mi hermana. Ya. Mintió. Porque antes Abraham era un temeroso. Aleluya. El mismo, digámoslo así, Pedro era un impetuoso, un impulsivo. Le cortó la oreja a un hombre, hizo cosas, pero llegó a reconocer que solo de Él, de Cristo dependía. ¿A quién iremos, Señor? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Juan, el apóstol del amor, era un arrogante y tenían el nombre junto con su hermano hijo del trueno. Eran tremendos, pero llega a Dios a transformarlo en el apóstol del amor. Nuestras vidas, Dios nos está transformando de gloria en gloria, de poder en poder. Dios te está transformando a la imagen de Cristo. ¿Cómo eres tú? Reconócelo. Ay, yo soy arrogante, yo soy esto. Esas son tus debilidades. Pero en esas debilidades Dios está obrando. En esas debilidades hay poder que Dios va a obrar en tu vida. Porque te quiere usar, hermano, entiéndeme esto, por favor.